con 10 cañones por banda, con viento en popa y a toda vela. Corta el mar si no vuela un velero bergantín. Baje el pirata que llaman, por su fiereza el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. Ya sé que me he venido un poco arriba, gentecilla, pero es que este poema de José de Espronceda es, sin duda, uno de los que mejor representa el tema que me habéis ayudado a elegir a través de Twitter en una encuesta que hice sobre el vídeo de esta semana, que no va nada más y nada menos, como ya habéis podido intuir, sobre la piratería. En el día de hoy trataré de explicaros o de responderos una serie de preguntas sobre la época dorada de la piratería. Esa época que casi todos identificamos o que hemos todos mitificado con la imagen del pirata bravo, con su parche en el ojo, la pata de palo, el loro al hombro, lleno de cicatrices y su extrema crueldad. Así que si te interesa el tema, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Realmente la imagen que tenemos de la piratería y que probablemente vosotros también tenéis, esa imagen que os acabo de describir, viene en su gran medida extraída de lo que se conoce como Edad de Oro de la piratería, que abarcaría cronológicamente desde la mitad del siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XVIII. Para entender un poco este tema, o quizás tener una introducción o tener una especie de punto de partida, quizás es bueno preguntarse desde cuándo existe este fenómeno, desde cuándo existe la piratería. Pues respondiéndola, se puede decir que la piratería existe desde que el hombre aprendió a navegar, ya sea por el mar o ya sea por los ríos. Es una actividad tan antigua como eso. De hecho, ya se tienen referencias en la antigüedad de actividades piratas en el Mediterráneo que atacaban a navíos comerciales de los cartagineses, de los romanos, de los griegos, de los fenicios, es decir, de todas las civilizaciones que se desarrollaron en esa zona y que desarrollaron a su vez intercambios comerciales por todo ese mar. En la Edad Media sí que este fenómeno se redució considerablemente, entre otras cosas por la caída del Imperio Romano, que trajo consigo pues una ruralización de la sociedad, una contracción de las actividades comerciales. La sociedad que se desarrolló a partir de entonces fue una sociedad metida en sí misma, es decir, el feudalismo, en el que los intercambios comerciales internacionales prácticamente desaparecieron y los que se hacían eran a través de rutas terrestres y, por decirlo de alguna manera, aunque no sea técnicamente piratería al uso, la única civilización que ejerció una actividad parecida, unas acciones parecidas, pueden ser los vikingos, que como ya habréis podido ver en otros vídeos de mi canal, os voy a dejar aquí arriba algunos si lo queréis ver, que se dedicaban a surcar los mares europeos, desembarcando en las costas y saqueando las ciudades que encontraban a su paso. Y con esto llegaríamos a la Edad Moderna, a la época de los descubrimientos, del descubrimiento de América, y es este el momento en el que se produce el boom de la piratería tal y como la conocemos todos. Se puede decir que el concepto de Edad de Oro de la piratería es un concepto creado por historiadores y por periodistas en el siglo XIX. De hecho, la referencia histórica más antigua que conocemos de este término de Edad de Oro, está en el año 1894, cuando un reportero inglés llamado George Powell escribió un artículo en el que hablaba de lo que a su juicio había sido la Edad de Oro de las actividades de piratería en el Atlántico y las encuadraba principalmente en las primeras décadas del siglo XVIII. Sin embargo, como sucede en muchísimos ámbitos dentro de la historiografía y dentro de la investigación histórica, ha habido muchos debates para intentar establecer un encuadre cronológico de esta época. Quizás los más acertados pueden ser los que han propuesto David Cornigli, que la encuadró entre los años 1650 y 1725 en su obra Bajo la bandera negra, escrita en 1994, y Rediker, que propone que esa Edad de Oro se encuadró entre 1650 y 1739, subdividiéndola en tres grandes fases. La primera de ellas, el periodo bucanero, que iría de 1650 a 1680, la segunda, la ronda del pirata, que iría de 1690 a 1700, y una tercera, que sería la época posguerra de sucesión española, de 1713-1714, hasta los últimos años de la década de los 20 y los primeros años de la década de los 30 del siglo XVIII. Bien, una vez explicado esto, me parece bastante preciso, me parece bastante acertado precisar si había diferentes tipos de piratería, porque dentro de ella es un concepto muy amplio. Seguro que alguno de vosotros se pregunta si los piratas eran todos iguales. Pues la respuesta es no. Había varios tipos de piratería y son los siguientes. El primero de ellos es los piratas, así en caliente. Pirata, eres un pirata. Pues estos son los que llevaban a cabo acciones navales con fines puramente lucrativos sin la autorización previa de ningún país o institución. Son gente que iba por libre, gente que iba totalmente a su aire y que se dedicaba a saquear, a robar y, si precisaban, asesinar a las tripulaciones de barcos comerciales y quedarse con el botín 100% para ellos. ¿Por qué cada vez que digo 100% me viene a la cabeza 100% real, no fake? Maldito YouTube, me pudre la cabeza.
En segundo lugar estaban los corsarios, y se puede decir que estos estaban ligados a intereses de índole político. Obtener una patente de corso significaba que tú, como marinero, tenías permiso para abordar naves enemigas de países enemigos a cambio de quedarte con un porcentaje del botín, que luego podías quedártelo o venderlo en algún puerto franco de la nación que te había permitido saquear. En tercer lugar estarían los bucaneros, nombre con el que se conocía a muchos marineros y aventureros que se establecieron al norte de la isla de la Española, aproximadamente hacia la mitad del siglo XVII, y que en un principio se dedicaban sobre todo a comerciar con carne de ganado cimarrón para aprovisionar a las naves faltas de provisiones. Sin embargo, empezaron a desarrollar un interés evidente por esas naves, de las que sabían que portaban grandes tesoros extraídos de las minas americanas. Por último, también es justo nombrar a los filibusteros. Estos individuos eran conocidos así básicamente por dedicarse exclusivamente a asaltar naves y plazas costeras españolas. Y una vez especificado esto, vamos a rebobinar y vamos a volver otra vez al concepto de edad de oro de la piratería y os voy a explicar esas épocas en las que os dije que se subdividía antes. El primer periodo, como dije antes, fue el periodo bucanero, desarrollado entre 1650 y 1680. La mayoría de estos bucaneros eran de origen francés y, como ya os dije, se establecieron al norte de la isla de la Española a mediados del siglo XVII. En un principio su actividad fue puramente de aprovisionamiento, fue puramente comercial, pero el aumento de los intercambios con metales preciosos empezó a llamar mucho la atención a estos individuos y la transformación de sus actividades hacia otras más, digamos, cuestionables, ilegales, es decir, el saqueo y el abordaje de barcos españoles y a su vez el contrabando con las mercancías que eran robadas, fue gradual, no fue de repente. De hecho, algo muy importante en este momento fue la conquista de la isla de Jamaica por parte del Imperio inglés. La fundación de la famosa plaza de Port Royal, que entre otras cosas sale reflejada en Piratas del Caribe, seguramente que la conocéis precisamente por esa película, sirvió a muchos bucaneros franceses como lugar predilecto para vender sus mercancías. Fue una época en la que, muchos también conoceréis, se estableció la isla de Tortuga como, digamos, base de operaciones o como refugio pirata. Esto tiene un poco más de mito que de realidad, ya que Tortuga fue base pirata durante apenas un par de décadas y fue conquistada por Francia, estableciendo en ella un gobierno colonial. La segunda fase sería la Ronda del Pirata. Esta se inició, entre otras cosas, por la caída de la casa de Estuardo en Inglaterra. Pues bien, como os he dicho antes, pues Francia e Inglaterra eran amiguitos y se daban besitos y pues entre ellos dos se dedicaban a boicotear las actividades españolas en el Caribe. Sin embargo, la subida de poder de una nueva dinastía hizo que se recuperase la tradicional enemistad entre los franceses y los ingleses. Esto hizo que también se rompiesen las relaciones comerciales en el Caribe, por lo que muchísimos piratas ingleses empezaron a fijar sus miras en otra ruta comercial, la conocida como Ronda del Pirata, que era ni más ni menos una ruta que unía el Atlántico Occidental con la punta sur de África, lugares como Madagascar, la India y China. Es un momento en el que los piratas del Caribe, siempre que lo digo me hace un poco de gracia, pierden todo su protagonismo y esa preponderancia recae sobre los piratas que van a empezar a actuar por esas zonas del Océano Índico. Y por último, la tercera época, la que se inició tras la Guerra de Sucesión Española. Con la firma del Tratado de Utrecht en 1713, se puso fin al conflicto dinástico para resolver el problema sucesorio en España, subiendo al poder la Casa de los Borbones con Felipe V a la cabeza. El restablecimiento del orden en España hizo que las actividades comerciales con América se volviesen a reactivar de manera inmediata. Sin embargo, uno de los grandes problemas que generó esta paz, la firma de esta paz, fue que muchísimos marineros que habían participado en actividades militares en esa guerra se viesen abocados al paro. Al no haber conflicto armado, pues había muchísimos marineros que se quedaron sin trabajo y estaban formados militarmente. Esto se agravó, entre otras cosas, porque muchísimos mercaderes, los dueños de las naves comerciales, aprovechando la gran oferta de mano de obra que había, aprovecharon para bajar los salarios y en muchos casos reducir la vida de estos marineros a la más absoluta de las miserias y de las penurias. Por lo que muchos de ellos optaron o vieron en la piratería, en las actividades de piratería, una opción bastante más lucrativa que la de enrolarse en naves comerciales en las que iban a tener un salario de miseria, por no decir de mierda. Es este el momento en el que más actividad pirata habrá en el Caribe y es quizás la que inspiró a muchísimos autores para englobar esa imagen romántica del pirata. Sin embargo, el declive de esta época comenzó en los primeros años de la década de los años 20 del siglo XVIII. Como es lógico, siempre que hay una acción hay una reacción. El aumento exponencial de actividades de piratería, de contrabando y de saqueo contribuyó a que las coronas de las naciones europeas, Inglaterra, España, Francia, empezasen a cuidarse un poquito más de estos piratas y empezasen a mejorar
mejorar de manera sustancial los equipamientos de sus naves comerciales y mejorar el personal que iba a bordo. Muchísimos de estos marineros militares desempleados también empezaron a enrolarse en estas naves debido, entre otras cosas, a la notable mejora salarial que les empezaron a ofrecer, con la evidente ventaja de que no estaban cometiendo ningún tipo de ilegalidad. El hecho de que cada vez fuese más complicado asaltar estas naves y que la actividad pirata fuese muchísimo más complicada llevarla a cabo, abocó a la piratería en los primeros años de la década de los 30, aproximadamente entre el año 33 y el año 39, a una posición prácticamente marginal. Y llegados a este punto de la historia, llegaría el final de esta edad de oro. Está claro que la piratería no ha dejado de existir, sigue existiendo hoy en día, pero es una piratería de otra forma. Lógicamente los avances tecnológicos tienen mucho que ver, el tipo de piratería que se ejerce hoy en día no tiene nada que ver con el que hemos visto. Y como parte final del vídeo me gustaría comentar un poco la imagen de esta edad de oro de la piratería en la cultura popular. Seguramente que llegados a este punto, muchos os estaréis preguntando por algunos de los piratas más famosos de la historia, como es el caso de Barbanegra. Pues bien, la vida y obra de muchos de estos piratas tan conocidos la conocemos gracias a la historia general de los robos y los asesinatos de los más famosos piratas, escrita por un tal Charles Johnson en 1724, aunque los historiadores tienen ciertas reticencias a creer que este Charles Johnson existiese de verdad, planteando la posibilidad de que se tratase de algún tipo de seudónimo. Este libro no está exento de exageraciones, no está exento de mitificaciones, hay que ponerlo en cuarentena, o por lo menos muchos de los acontecimientos que se narran en esa obra hay que ponerlos en cuarentena. Pero como hemos dicho, gracias a ella se conocen las vidas de famosos piratas, como ya os he dicho, de Barbanegra, Jack Ruckman, o como se le conoció en aquella época, Calico Jack, Henry Morgan o William Fry. Y además sirve para conocer un dato que a mí me parecía importante, y es la presencia de dos mujeres piratas, que fueron Anne Bonny y Mary Red, de las que se dice que se embarcaron y ejercieron de piratas en el barco de Calico Jack. Sin embargo, el peso de la imagen actual de la piratería se lo debemos, entre otras cosas, a obras literarias tan famosas como La Isla del Tesoro de Stevenson, obras como Peter Pan, o ya yéndonos más al presente, sagas de películas como Piratas del Caribe. Por mi parte, deciros que esto ha sido todo. Tenéis el cajón de comentarios para dejarme vuestras opiniones, comentarios, datos que queréis aportar, porque seguramente que me he olvidado algo, porque este tema es muy amplio, pero bueno, vosotros me lo habéis pedido, vosotros también sois parte muy importante del contenido que se hace aquí en el Cubil. Si os ha gustado, como os digo siempre, apoyadlo con un buen like, compartirlo en vuestras redes sociales, y si es la primera vez que estáis por aquí, os podéis suscribir al canal también. Y por mi parte, despedirme de todos vosotros una semana más. Nos vemos muy pronto aquí en el Cubil con más historia. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao, marineros de agua dulce.